Hola a todos y bienvenidos al último episodio de esta grandísima serie inspirada por el Señor. Y pues nada, hoy os traigo al último invitado, su nombre Jacob, y más conocido en redes sociales como Soy Sacristán. Así que nada, le damos paso. Ahí está, le damos paso. ¿Qué tal, Jacob? ¿Cómo estás? Muy buenas, Adrián, ¿cómo estamos? Yo encantado de estar aquí contigo y de participar en esta aventura que has comenzado con ayuda del Señor, la verdad que sí. Bueno, como te he dicho antes fuera de cámaras, ¿no? Eres la guinda del pastel de esta serie, o sea, la última persona, la que va a finalizar con esto. Y pues nada, estás preparado, estás contento, ¿no? O estás preparado, ¿no? Para ver lo que sucede aquí. De formar parte de esto, por supuesto, y siempre para la gracia de Dios. Así que todo que sea por y para Él, al 100%, con muchas ganas. Así es, así es, así es. Bueno, no sé si lo conocéis mucho, pero bueno, Jacob está en redes sociales, ¿no? Si no me equivoco, eres sacristán de la Catedral de Valencia. Ahí Exactamente, algo estamos. así. Y estás en redes sociales, ¿no? Y bueno, cuéntanos también un poquito a qué te dedicas en esto de las redes sociales, o sea, ¿cuál es tu contenido principal? Pues vamos a ver, mi contenido principal fue realmente contar un poquito las cosas diarias porque vamos, que un sacristán no tenía por qué ser una persona de 50 o 60 años, ¿no? Sin un otro propósito, ¿no? Que estar ahí ayudando, ¿no? Porque yo realmente no tenía ni cuentas sociales, ni Facebook, ni nada, ¿no? Y fue un periodista que me dijo, oye, podrías meterte en esto porque tu imagen y puedes dar un poquito de frescura, pues de manera como ves tú las cosas. Y dije, pues vamos a meternos en esto. Poquito a poquito, y fue el señor el que lo fue confirmando, porque a mí al principio no me gustaba esto de las redes sociales. Eso consulté a mi mujer, porque estoy casado, llevo ya 10 años casado, tengo 2 hijos, y de repente un día por la noche me desperté diciendo con una certeza de que esto tenía que hacerlo, ¿no? Se lo comenté a mi esposa, siempre en comunión, y dijimos, siempre y cuando no nos quite tiempo a lo que es lo más importante, que es la familia, los niños y tal, perfecto. Y así empezamos, ¿no? Poquito a poquito aprendiendo a editar, aprendiendo a crear contenido, y comencé de una manera muy sin querer, que digo yo. Habían seguidores, pequeños seguidores, que me preguntaban cómo podían tener una relación con Dios o cómo podían aprender a rezar. Y yo les dije que, oye, pues que rezaran Padre Nuestro, ¿no? El tema es que al final dije, mira, vamos a hacer lo siguiente. Yo me comprometo a rezar durante 90 días seguidos un directo, me conecto, vamos, hago un directo todos los días Hmm. y rezo un Padre Nuestro. Y así vosotros, cuando os haga el testigo de que sois sacristán, hace un directo, sabéis que tenéis que rezar, o simplemente os Hola. conectáis y recéis conmigo. Eso empezó de una manera muy así, a reu, muy involuntaria, sin programar nada, pero poco a poco eso fue evolucionando y empecé a hacer también pequeñas entrevistas a gente que conocía por redes sociales. Entonces lo que hacía era pues 2 o 3 preguntitas relacionadas con cosas de la iglesia o con el Padre Nuestro, ¿no? Y luego terminábamos rezando un Padre Nuestro por algo concreto. Y eso, pues, poquito a poquito fue mis inicios fue esto, ¿no? Y luego a mí lo que me ha gustado mucho y lo que mi contenido sobre todo es hablar de las cosas de la iglesia, de los signos, de la liturgia, de la palabra de Dios, cosas de la iglesia, pero con un lenguaje que entienda todo el mundo. Porque muchas veces Ujú. nos cuentan cosas con un tecnicismo que no va con nosotros y es como que de repente desconectamos. Esto no funciona, esto no va conmigo. Entonces empecé un poquito ahí, ¿no? Así como explicando pequeñas cosas, tanto tradiciones, signos visuales, signos no visuales, tradiciones de la iglesia con un lenguaje cercano. Vamos, para un niño de 8 o 10 Hmm. años, ¿vale? Como mis hijos Sí. pequeños. Y luego también empecé con un proyecto, que sigo haciéndolo, que se llama Un Santo, un Minuto con Soy Sacristán. Esto siempre lo digo porque es una manera sin querer, ¿no? Yo lo hago todo de manera sin querer. El Señor pues te mete una chispita en el corazón y tú pues la coges o dices que no, con toda libertad. Y a Sí. mí, siendo sincero, personalmente, la vida de los santos como que nunca me han atraído a ponerme a leérmelas. Es decir, si tengo un par de horas al día o una hora al día, pues como que no voy a coger el libro de San Pascual Bailón y me voy a poner a leérmelo, ¿no? Me parece un poquito pesado así de principio. Y dije, oye, pues podemos intentar hacer que la vida de los santos sean más atractivas, porque al final los mensajes que nos transmiten los santos son una maravilla, son un regalo, pero a veces la manera de comunicarlo pues se queda un poquito anticuada. Entonces dije, pues vamos a hacer una sección. Entonces consiste en, pues eso, en 1 minuto y medio contar 5 o 6 curiosidades de ese santo,
con un colaborador, con una persona que conozca de redes sociales y que me ayude. Y de una manera, pues, como un cotilleo, ¿no? Es decir, contándolo con un lenguaje muy cercano, muy para ti, muy de, oye, Un ¿sabías lenguaje esto? ¿Sabías actual, ¿no? esto? También. Sí, exacto, un poquito más eso, ¿no? Y es una manera de yo hacerme violencia, ¿no? Y tener que leerme esa vida de los santos que nunca me ha apetecido, que eso al final como me dignifica y me ayuda a mí, ¿no? Que al fin y al cabo el que más se le ganando soy yo, las cosas como son. Así es, Y así luego es. pues tengo la suerte pues, de conocer a gente muy buena que también está en esta causa, ¿no? De evangelizar en redes sociales. Y ahí estamos, poquito a poquito vamos a ver cómo qué nos depara el futuro. La verdad es que no tengo nada escrito. En el camino del Señor, al fin y al cabo, siempre siguiendo su voluntad. Pero es que es verdad que, o sea, la figura del sacristán se conoce bastante poco. O sea, y creo que el tema también de lo que tú dices, ¿no? De explicar en redes sociales con un lenguaje actual, con un lenguaje que los jóvenes lo entiendan, pues yo qué sé, el tema de la pila bautismal, los sacramentos, pues, o lo que tú dices de los santos, ¿no? Son muy desconocidas las vidas de los santos, ¿no? Entre los jóvenes. Yo creo que es algo súper necesario y es un perfil muy interesante, ¿no? Y ahora hablaremos de la figura del sacristán más adelante, pero me gustaría hablar un poquillo sobre tu testimonio. O sea, siempre has sido católico, has tenido un encuentro como San Pablo o cómo. Yo tengo la suerte, a ver, te comento, yo vivo en una familia, mi familia, mis padres y tanto yo somos del movimiento del camino neocatecumenal, ¿vale? Vulgarmente hablando, los kikos, pero vamos, que no tiene Sí. nada que ver los kikos con él. Entonces, ¿qué ocurre? Yo tengo la suerte, yo soy el mayor de 7 hijos y tengo la suerte de haber nacido en una familia con una educación cristiana, ¿de acuerdo? Pero, oye, cada uno tiene su historia, tiene una sensibilidad diferente y, oye, pues por lo que sea, por X o por A, pues yo creía que tenía que tener más atención de la que mis padres me podían dar en ese momento. Entonces, me enfadé muchísimo con Dios por varias situaciones muy concretas, ¿no? En las que yo pedí ayuda y no se me dio. Entonces, pues llegué a la conclusión con 12 añitos de que Dios existía, pero que no quería que yo fuera cristiano, ¿no? Es decir, digamos, yo pensaba y tenía la certeza de que Dios existía porque lo veía en el matrimonio de mis padres, pero no estaba en mí. Por lo tanto, llegué a decir, pues entonces Dios quiere que sea malo para que otros tengan la oportunidad de ser buenos. Imagínate qué conclusión, ¿de acuerdo? Entonces, durante muchísimo tiempo yo me dediqué a ser un personaje, un cabrón, ¿no? Es decir, me metí con el tema de las peleas, el tema de tráfico de drogas, de consumirlas, ¿no? Me metí en un ambiente muy hostil, ¿no? Y muy barrio bajero, ¿no? En el cual pues tú te creías tu propio Dios, en el que pues mi poca vergüenza, por así decirlo, pues era un buen don para el mundo, ¿no? Entonces, pues bueno, te dedicabas eso, al gimnasio, a estar fuerte, a traficar, la droga, las chicas, ¿no? Un poco esto, ¿no? La fiesta, hasta que de repente, con 17, 18 años, con 17 años, 18 años, pues tuve una situación de vida o muerte en la que dije, ostras, ya está, ya se ha acabado la partida. ¿Cómo puede ser, no? Si Dios existe, tendría que cuidarme, ¿no? O si esto o lo otro, ¿no? Entonces me di cuenta de que hasta entonces me había dedicado a ser una mala persona, a ser malo. Y lo hacía muy bien, ¿eh? Se me daba bastante bien, tengo que reconocerlo. Entonces, ¿qué pasa? Pues dije, he visto que por mis medios no voy a llegar a ningún sitio, ahora, con mucha humildad y mucho trabajo, pues empecé a hacer lo que Dios quería. Y es empezar a dejar amistades, dejar de hacer adicciones, dejar muchas cosas, ¿no? Que eso cuesta muchísimo, porque al final uno se siente valorado a veces por lo que tiene o por lo que puede hacer. Y de repente me Claro. encontré en unas catequesis de adultos sentado en una silla de madera sin entender nada, ¿no? Y diciendo, madre mía, esto es un rollo, ¿no? Pero ¿Y bueno, cómo poquito a acabaste ahí poquito, en las catequesis? pues tengo la suerte de que mi padre, viéndome las pintas que yo tenía, imagínate, todo lleno de pendientes, lleno de oro, con las greñas por aquí, un personaje, vamos. Pues me cogió de la oreja desde mi casa, más o menos de la parroquia, me dijo, mira, tú te sientas aquí y escuchas lo que te dan que decir. Y cuando termine la catequesis, ya decides. Y ahí sí estuve obediente, pero la verdad es que durante mucho, entonces me quedé. Pero es verdad que vivía en dos mundos, ¿no? Los fines de semana iba a misa, pero luego entre semana pues hacía el tonto, ¿no? Hasta que al final un hermano de comunidad me dijo, deja hacer el tonto, deja de insultarnos, ¿no? Elige una cosa o la otra. Entonces tomé esa decisión, ¿no? Es verdad que el Señor me ha permitido tocar mis límites físicos de la vida a la muerte, muertes físicas, no psicológicas o espirituales,
Y eso la verdad es que no me ha llevado, me ha obligado a ir cambiando esas decisiones que tomaba desde un principio. Entonces, pues bueno, poquito a poquito vas cambiando, es un camino lento, pero con decisiones importantes, hasta el punto de darme cuenta de que en la iglesia es el único lugar en el que te quieren sin esperar nada a cambio. Quiero decir, en el mundo, en los negocios, en los amigos, la novia, lo que sea, siempre te van a exigir algo, ¿no? O siempre va a haber alguien superior a ti que te va a quitar el puesto en lo que sea, ¿no? Entonces tienes que estar constantemente demostrando tu valía. En la iglesia no. En la iglesia te dicen, te recomiendan muchas cosas, te dicen, oye, si quieres estar bien, ¿no? Si quieres tener una conciencia tranquila, si quieres llegar al cielo, pues te recomendamos esto, lo otro, los mandamientos, venir a la misa, la confesión, pero no te obliga. Es decir, si no te pasan lista. Exacto. Es decir, ¿cuántas veces te has confesado esta semana? 3. Entonces puedes pasar a la misa. Eso no existe, ¿no? Eso no hay, ¿no? Y entonces sirve para la libertad de que te puedas ir cuando quieras. Y eso lo ocurre en la iglesia. En cualquier otro sitio, cualquier banda, cualquier que sea, luego se te exige, ¿no? No te dejan salir. Que es lo que me pasó a mí, ¿no? Ya, Durante mucho tiempo. Me metí en grupos de gitanos, gente de ese ambiente, en el que es fácil entrar, pero luego difícil salir. difícil Y salir. bueno, y poquito a poquito el Señor va ablandando tu corazón con la palabra. Al principio no entiendes nada, pero estás ahí por las amistades o porque una chica te gusta o por lo que sea. Y poquito a poquito vas abriendo el oído y ese corazón se va ablandando y vas entendiendo cosas, ¿no? Pero es un ámbito delicado y tiene su tiempo. Pero el Señor me curó en humildad para poder decir que sí, no a esto. Y la verdad es que lo agradezco, vamos, me ha salvado la vida, las cosas como están. No, no, sí, o sea, está claro, ¿no? Que realmente el proceso es lento. O sea, no, tampoco hay que pensar, ¿no? Que de repente, oh, viene el Señor, me convierto, ya estoy bien. No, o sea, el proceso es muy lento y tiene Claro. sus pros, sus caídas. Es duro y lento, pero al fin y al cabo es también un camino de purificación, ¿no? Cuando estamos en el mundo y después, pues aceptamos a Dios en nuestro corazón, es un proceso que cuesta las cosas como son, ¿no? Sí, porque al final tenemos nuestras tendencias y hemos creado nuestros hábitos, somos animales de costumbres y nos creamos nuestras Hmm, propias heridas, también afectivas, psicológicas, en las que eso luego también nos va marcando nuestra historia. No podemos olvidarnos de eso, ¿no? Entonces, si tú has visto el ejemplo ese que es muy visual, ¿no? Me gusta mucho. Y es un vaso de agua oscura, agua negra, ¿no? Y luego dice, Señor, es sí, esto, sí. ¿no? Entonces va tirando agua transparente y poquito a poquito, de repente va saliendo el agua oscura con un poquito de agua clara, ¿no? Y poquito a poquito Hmm, va limpiando. Pero no es de repente que tú coges una gota y se vuelve cristalina, no. Es un proceso de reciclaje y siempre teniendo en cuenta de dónde vienes. No claro, significa que claro. tengas que recrearte y tener miedo a eso, pero tienes que ser consciente de dónde vienes porque también puedes volver ahí, las cosas como son, ¿no? Entonces tienes que también tener un poquito de temor hacia ti mismo y decir, Señor, ayúdame, porque si no, yo sé cuál es mi tendencia y sé por dónde me puedo ir. Y eso a mí me pasa constantemente. Luego también es verdad que me levanté para itinerante, imagínate, ¿no? El Señor cómo te llega, cómo te salva, cómo te toca el corazón, que me propuse levantarme para itinerante, ¿no? Es verdad que hay una cosa que no he dicho y para mí es muy importante, ¿no? Que es que yo hice una promesa, cuando tenía 12 años, yo hice una promesa a Jesucristo, a Dios. Le dije, mira, yo sé que existes, pero no estás conmigo. Por lo tanto, voy a hacer lo que me dé la gana, pero te voy a dar la oportunidad, voy a dejar una ventanita abierta para si quieres entrar que entres. Y eso es que voy a llegar virgen al matrimonio. Todo lo demás lo voy a hacer y lo voy a hacer de manera Hmm, consciente. Pero eso es una palabra que tengo contigo porque yo sé que existes. Y tengo que decir que gracias a esa promesa que hice al Señor en mi época más negra o más rebelde, fue lo que realmente me salvó. No solo ser consciente de la vida o muerte, ¿no? Y ya está, sino de que realmente eh, hay una lucha y si tú quieres luchar con eso y Dios está contigo, puedes con ella. Yo llegué virgen al matrimonio y gracias a eso he podido diferenciar quién me quiere por lo que soy o por quién me quiere por lo que tengo, ¿no? O por lo que le puedo ofrecer. Sobre todo con las chicas, ¿no? La afectividad, vamos así, ¿no? Entonces, el decirle a una chica, oye, mira, yo soy virgen y esto va a llegar a ser el matrimonio. Ya te das cuenta realmente al principio con el enamoramiento todo funciona, pero con el hmm. tiempo al final dice, oye, que yo quiero esto. Y tú dijiste, pues yo tomo una decisión. Y eso muchas veces te ayuda a que decida la otra persona. Pero tienes que ser firme en eso, ¿no? Y a mí el Señor me ayudó muchísimo y es lo que me salvó la vida. Gracias a eso llegué virgen al matrimonio y,
y tengo tengo la certeza de que fue el Señor el que me ayudó en muchísimas batallas, porque imagínate, una persona que lo tenía contacto con la droga, que vivía enfadado por el mundo, que iba andando por la calle y si alguien me miraba mal, me cruzaba y le pegaba un cabezazo. Entonces, pero luego lo otro era súper radical, ¿no? Y es porque el Señor ahí también puso su mano. Aunque yo creía que estaba solo, realmente estaba totalmente cogido por sus brazos, porque vamos, explícame tú, un chaval de 15 o 16 años, que una chica se te proponga o te incita a esto y tengas la fortaleza de decir que no. Eso no Sí, es sí, sí, mérito mío. o sea, se nota que el Señor puso la mano ahí, porque, o sea, estando en el mundo, o sea, si ya estando fuera del mundo, por decir así, o dentro de la iglesia, es difícil resistir las tentaciones, imagínate en el mundo. O sea, que es Que una es lo gracia normal. tremenda del Señor. Claro, ten en cuenta de que yo cada vez que decía que no a una chica, la chica es como que se burlaba de mí. Y decía la gente, ay, es que no sé qué, no sé cuándo, se inventaban cosas, ¿no? Para humillarme. Entonces, claro, ¿qué hacía yo? Pues contrarrestar con más odio o con más miedo, daba más miedo o hacía cosas más, Claro. ¿vale? Pero en ese sentido, la verdad es que el Señor me enseñó mucho, ¿no? A cuidar mi cuerpo, a quererme de una manera, aunque sea pequeña. Y Hmm. eso, en mi matrimonio, es muy importante, ¿no? Porque eh, puedes respetarte a ti, también puedes respetarla a ella. Y en un Hmm. sacramento como es el sacramento del matrimonio, es crucial esto, ¿no? Porque al final el amor es gratuito, Y no es tanto. a deber. Entonces, es Exacto. un tema que, vamos, recomiendo a todos los jóvenes de que cuiden su virginidad porque puede ser un antes y un después en tomar decisiones, porque el amor es ciego, el enamoramiento también, y el chantaje emocional sale sin querer. Todos hemos chantajeado de manera emocional, de manera involuntaria. Pero si tú eres firme en una cosa, en la virginidad, vas a demostrar realmente, primero, hasta qué punto quieres al Señor, ¿no? Porque si estás dispuesto a dejar a un chico que te gusta por el Dios, entonces el Señor te lo va a recompensar. Pero ¿te lo crees o no te lo crees? Pues ahí Claro. está, ¿no? En hechos concretos, ¿no? Ponte a prueba, pon a prueba al Señor. Y el Señor me ha regalado una mujer guapísima, que me quiere con locura y que es un regalo. Es que no puedo decir que fui yo, sino es que fue enviado del Señor. Y además me la envió en el momento en que yo estaba a punto de irme a Marruecos, a Casablanca, como itinerante. Así que quiere decir que el Señor te lo da cuando Él quiere. Y no se Eso es olvida de verdad. la promesa que he hecho contigo. Nunca se Hmm. olvida. Entonces, imagínate, ¿no? Yo me levanté patinante un poco para esconderme o para huir de mi historia pasada, ¿no? Es decir, estoy unos años al servicio de la iglesia y limpio mi nombre un poco, ¿no? Porque me sentía muy sucio por todo mi pasado. Y el Señor, a días de irme, dice, "Ch, ch, ch, no, toma". Y yo me quedé alucinado. Dije, madre mía, ¿no? Esto es como cuando creo que es Abraham, ¿no? Cuando dice, entrégame a tu hijo, ¿no? Entrégame a tu bien más preciado. Y cuando va allí al monte y lo va a sacrificar, aparece un ángel. No, 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 no. Ahora esto se te va a extender por 1000, ¿no? Te voy a dar el 100 por uno. Pues yo lo he visto constantemente en esto. Y es una Hmm. maravilla. Es un regalo. Así que lo Qué recomiendo a bueno. todos, ¿eh? Cuidad vuestra virginidad porque os puede salvar la vida. Así es. Lo que pasa es que en el mundo en el que vivimos, o sea, es complicado porque como que ser virgen es malo, ¿sabes? Como que la gente te mira mal, te aparta. Entonces, yo creo que hay muchos jóvenes, yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Que incluso se pueden sentir culpables por ser vírgenes. Sí, puede ser, pero por eso es una presión social. Quiero decir, esto, al fin y al cabo, todos queremos ser especiales, ¿no? Y todos queremos sentirnos diferentes al resto y por eso están ahora las diferentes modas, la ropa, incluso ahora, pues el hecho de incluso sentirte asexual o ese tipo de cosas, ¿no? Porque al final buscas una identidad, ¿no? Y yo siempre digo lo mismo, digo, mejor manera de ser especial que ser diferente, ¿no? Es decir, no nos da miedo hacer el ridículo para ser diferentes, pero para luego cuidar algo tan sagrado y tan bonito como es la sexualidad y es tu cuerpo, entonces nuestro cuerpo no vale, ¿no? Pero es porque la sociedad nos ha metido esto en la cabeza, es decir, al final tu cuerpo no sirve para nada y vivimos en una sociedad en la que queremos disfrutarlo todo, pero sin ser responsables de nada, ¿no? Es decir, pasa con la sexualidad, vive la sexualidad, disfrútalo, es un placer, te lo mereces, pero luego si no te puedes quedar embarazada y aborta y esto y lo otro, usa preservativos y cosas, ¿no? Entonces, al final es en plan de, chico, sé responsable con tus actos, ¿no? Es decir, mi padre se me decía lo mismo. Si tú eres mayor para irte de fiesta, eres mayor para el día siguiente y irte a trabajar. Si no, ni una cosa ni la otra.
Pues igual con esto, si tú eres adulto y responsable para tener relaciones sexuales, atente a las consecuencias, ¿sabes? Y no pongas trampas ni barreras, porque entonces estás siendo egoísta, estás buscando tu placer de manera descarada, al fin y al cabo. Y el amor, ahí no entra el egoísmo. El amor es una entrega. Cuando un marido y una mujer hacen el amor, no es un acto egoísta, es un acto de amor, de entrega total, ¿no? En el que durante el día, durante semanas, ha habido una comunión, ha habido un amor entre los dos, en el respeto, en el silencio, en el amor, en el cariño, en la comunicación, ¿no? En todo esto, en la oración también. Y cuando se llega a esto, se culmina entregando físicamente de esta manera, ¿no? Pero la gente no, la gente solo quiere el placer, pero todo lo demás no. Claro. Y es una pena. Pero compara con todo, Sí. con los derechos, con el estudiar, con la fiesta, con tengo derecho a... Hoy en día los adolescentes tienen más derecho que los profesores. ¿Cómo puede ser eso? Es que es preocupante, Es que es preocupante. vivimos en el mundo al revés. No queremos Sí, responsabilidades de nada. así es. Por eso Twitter, porque puedes soltar cualquier mierda y que no tenga ninguna repercusión, ¿sabes? ¿Sí o no? Así es, así es. O sea, Twitter es Es que el vivimos mayor en eso. ejemplo. Vivimos Mm. en esa sociedad, ¿no? Entonces, creo que a esas personas que tengan vergüenza o esas personas que se sientan intimidadas por aquellas que dicen, oh, tal, sé que eres virgen, es que la tienes pequeña, o yo qué sé, porque al final se van a inventar cualquier cosa para reírse de ti, ¿no? Que no se equivoquen, ¿no? Que el tener amor propio y saber que tú vales 1000 veces más que 5 segundos de placer, que no te engañen, que no te cambien la historia, ¿me entiendes? Tú vales mucho más que eso. Además, te hago una pregunta, y esto se lo voy a decir directamente a ese joven que está escuchando y está viendo en este momento. Y además, ¿cómo vas a diferenciar a una chica, a una novia o a un futuro novio de tu futuro marido, del padre de tus hijos? Si le das todo a todos. Es imposible diferenciar una cosa de la otra, ¿no? Bien, no te estoy diciendo que reserves tu amor. En el noviazgo tienes que amar sin medida, ¿no? Ser respetuoso, no te quedes nada por miedo a que el otro no lo haga. No, tú ama, ¿vale? Pero conserva tu sexualidad, conserva tu cuerpo, cuídalo, ¿no? ¿Por qué? Porque así, cuando entregues tu cuerpo, podrás decir a tu esposo, a tu esposa, ¿vale? Le entregarás el todo. Y habrá una diferencia entre una cosa y la otra. Una cosa es un noviazgo, que puede servir de aprendizaje, y luego es un matrimonio, que un matrimonio es una entrega total en todos los aspectos, físico también. Entonces, haz esa pregunta. Yo tengo la suerte de decir, yo solo he hecho el amor con una mujer. Y eso a mí me llena de orgullo. De verdad, me siento un hombre no especial, pero sí que he tenido una batalla y que, gracias a Dios, la he podido vencer. Y me hace sentirme diferente y especial ante una mujer. Porque soy el único, Sí. yo soy el único y es única para mí. Entonces, es un regalo. De aquí a Y 10 qué años, a lo mejor regalo. tus amigos no saben ni cómo te llamas. Las cosas como son. Así es, así es. Si quieres, ahora podemos hablar de, ya que hemos dejado este tema ya, yo creo que bien hablado, ¿no? Vamos a hablar de la figura del sacristán, porque yo creo que es muy desconocida para mucha gente y me gustaría recalcar, ¿no? Esa importancia de esta figura. O sea, yo, por ejemplo, aquí en mi ciudad, en la parroquia a la que voy, o sea, el sacristán que está ahí, pues es muy, muy amigo mío, ¿no? Y yo le veo y es que no para, o sea, no para de hacer cosas. Se traga la misa de la mañana, la de la tarde, si hay algún entierro. Y es que o sea, es una, quiero decir, es una faena que tiene mucha tarea, por decir así, ¿no? Y que es muy importante para el funcionamiento de dicha parroquia. Yo siempre digo que el sacristán es como el mayordomo de una casa gigantesca, ¿no? Es esa persona que te prepara lo que es la mesa, lo que es el convite, te deja todo preparado, te abre, te recibe, te despide, te acompaña a la puerta, te abre, te cierra, ¿no? Pero en el momento en el que se bendice la mesa, el mayordomo desaparece por completo. Y está el dueño de la casa, que es el que bendice con sus invitados, ¿no? Entonces, en el momento el mayordomo simplemente está al servicio, ¿no? Ofreciendo agua, ofreciendo tal, ¿no? Un sacristán, de manera visual, es algo parecido, ¿no? Un sacristán lo que hace es abrir y cerrar lo que es el templo, ¿de acuerdo? Y luego preparar todos los actos, tanto en las de celebraciones como comuniones, bautizos, bodas, etc., y cualquier acto que haya en el templo.
acuerdo? Entonces, el sacristán es el motor de una iglesia, de cualquier templo, es el motorcito, ¿no? Que hace que todo funcione. Pero sin comandante o sin timón, eso no va a ningún lado. Y ese timón es el sacerdote y el jefe es el Señor, ¿no? Por así decirlo. Entonces, es verdad que es diferente, ¿no? El trabajo de un sacristán de una catedral y de una iglesia de barrio, ¿no? O un templo más de zona, ¿no? En un templo de zona, el sacristán es el más o menos de los pocos, con las personas de limpieza, los que se hacen cargo de todo. Incluso están mucho tiempo, ¿no? En el día a día. Nosotros en la catedral somos 3 sacristanes porque tenemos un horario, yo estoy remunerado, a mí me pagan por trabajar de esto, ¿no? Que normalmente en otras parroquias, en otros templos, suelen ser personas que lo hacen de manera voluntaria o están jubilados. Que bueno, yo suelto aquí la pilotita de que eso se tenía que remunerar de alguna manera, ¿no? Porque al final el templo tiene muchas obligaciones y muchas responsabilidades. Y los sacerdotes Claro. no pueden estar en todos sitios, ¿no? No pueden estar dando la comunión, yendo a los enfermos, dando clases en la universidad también, dando 5 misas y encima estar preparando. Pues no, entonces, el sacristán es el que hace un poquito, lo prepara todo para que cuando él llegue esté todo listo, ¿no? Y es una manera también de cuidar el templo, de cuidar a las personas, a la gente que está allí, ¿no? Entonces, aquí están, pues eso, tenemos diferentes horarios en el que siempre hay alguien en la catedral y hacemos un poco esto, ¿no? Es verdad que encima en la catedral, pues también somos ministros extraordinarios, damos la comunión, somos los que leemos. En una parroquia normal suele leer alguien del pueblo, ¿no? Alguien, un feligrés que venga y se van turnando. En la catedral, desde la pandemia, es el sacristán el que te lee, te proclama lo que es las lecturas, te pasa la colecta, te canta el salmo responsable si hace falta. Y luego, aparte, te ayudan en lo que es en el ofertorio, ¿no? Ayuda al sacerdote a las vinajeras, las formas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esa es un poco nuestra función. Y luego, pues en el tema de bodas con bautizos y comuniones, pues muchas veces estamos ahí un poco de wedding planner, ¿no? Que decimos, ¿no? Ayudando a la gente a colocarse, ¿no? Y aunque parezca un poco feo, pues hoy en día la cultura cambió mucho, pero hacemos un poquito de chivatos, ¿no? En el momento que hay que rodearse, nos ponemos de manera visual para que la gente nos vea y sepa cuándo Ya. tiene que rodearse, o estamos un poquito pendientes, pues para que estén cómodos y sobre todo que la celebración y la liturgia pues proceda de manera fluida y que el sacerdote esté únicamente pendiente de el sacramento, ¿no? Tanto de la Eucaristía como el de la comunión o bautizo. Esa es nuestra función, ¿no? Somos los que, por así decirlo, trabajamos para ser invisibles, por así decirlo. El trabajo que se ve está siempre detrás, ¿no? En el momento que hay mucha gente, el sacristán normalmente ayuda, pero el trabajo del sacristán viene antes y después. Y luego hay que recogerlo todo. Hay que recoger todo lo que se ha Claro, montado y prepararlo el día siguiente, que eso es el trabajo que hay para honrar. claro, claro. Esa es un Lo poco la bueno es función del que, sacristán. o sea, ahí, por ejemplo, en la Catedral de Valencia, pues sois varios, pero claro, imagínate pues una catedral que solo haya uno, que no creo que Las pase, ¿no? Pero catedrales, que, que es una cosa difícil, pero a lo mejor hay templos que son muy grandes y tienen mucha claro, filigresía. Por ejemplo, aquí en Valencia hay una que son Santo Tomás, en la que creo que hay casi 40 comunidades y cada una con 20 o 30 personas. Imagínate la cantidad de gente, ¿no? Entonces, sí, hay 2 feligreses, un matrimonio, en el que hay sacristanas también, tengo que decirlo, esto no es solo cosa de hombres, sino hay mujeres que están al servicio y lo hacen de una manera fantástica y ayudar un poco al orden y a organizarlo y a la limpieza un poco todo. En la catedral, gracias a Dios, yo cojo aspiradoras y escobas, pero hay un equipo, hay trabajadores de limpieza y luego aparte en la catedral también tenemos unos trabajadores magníficos que están pendientes de lo que es el museo, ¿no? De la catedral, que luego se convierte en museo y que muchas veces nos ayudan a controlar un poquito el aforo de la gente porque a veces es un poco una locura. Claro, imagínate que sí, la catedral sí, sí, caben casi 1.200 personas. Imagínate que estoy yo claro, solo para tirarlos a todos para hacer la catedral. Pues me tiraría 3 horas solo para tirar a la gente. Entonces, claro. en una catedral funciona de manera un poco diferente, pero la esencia es la misma. Hombre, y aparte que la mitad serán turistas, los que estén por la catedral, ¿no? A ver, hay horario de turismo y horario de celebraciones. En una misa de un sábado, por ejemplo, una misa, estamos hablando de casi 200 personas en una misa, que van a misa. Así que Buah, la gente hay, ¿me entiendes? Y en la catedral tenemos, los sábados por la tarde tenemos 3 misas y los domingos tenemos 8:30, 8:40, no, 8:45, 9:30, 11, 12, 1 y luego 6, 7 y 8. 9 misas, ¿eh? En un día.
y la media es de 100, 200 personas para arriba. Porque aquí hay mucho turismo, pero se controla, la verdad es que se controla. Y lo curioso de todo esto es que yo no tenía ni idea de nada de esto, porque yo no empecé trabajando, no hay un FP para ser sacristán, o no hay un grado superior, ni un doctorado, en absoluto. La gente normalmente empieza pues siendo monaguillo, ¿no? Y poquito a poquito va siendo curiosidad, tiene curiosidad por ayudar en el templo, y del boca a boca, pues al final te llegas a una catedral como la que he llegado yo. Pero en mi caso es completamente diferente. Yo empecé trabajando, yo soy pintor de coches. Mi oficio es ser pintor de coches, ¿vale? Y además me gustaba y se me daba súper bien. Además me metí en un par de concursos de tuning y todo, imagínate. Pero, pues la cuestión es que la vida te va dando vueltas y al final acabé, pues eso, de camarero durante años en bodas y convites. Luego de comercial de seguros. Luego he trabajado en la obra pintando la obra años y trabajando de pintor de casas también bastantes años de autónomo. Al final entré en una multinacional como carretillero. Empecé a ascender y al final llegué a ser jefe logístico en una multinacional. Y una de esas, después de la pandemia y todo, pues me dio un pequeño infarto en el que el Señor otra vez me toca ahí en mis límites porque yo había endiosado mi trabajo, ¿no? Me sentía una persona importante, no porque no tuviera estudios, no porque no fuera inteligente, sino porque, oye, yo tenía un grado medio, ¿no? Y enseguida me salió el trabajo y me dediqué a eso y luego fui pues cambiando de oficio según la necesidad. Y poquito a poquito fui ascendiendo, era encargado de un personal y eso humanamente a quien no le gusta, ¿no? Decir, ostras, tengo un poquito de poder, ¿no? Y económicamente bastante bien. Hasta el punto que mi jefe me dijo, te mando a Miami a que crees una sucursal. Te voy a triplicar el sueldo, voy a duplicar el sueldo, te doy coche de empresa, casa de empresa, estás ahí un par de añitos, luego cuando vuelvas, despachito, cómodo y ya en plan bien. Y dije, estás me toca. He llegado a una posición importante, ¿no? En una empresa y he escalado por mi esfuerzo, por mi buen trabajo y por mi trabajo. La cuestión le dije, muy bien, perfecto, se lo comento a mi mujer y a mi mujer y así nos vamos con mi hija. Me dijo, la única condición es que tienes que venir tú solo. Y le dije, entonces ahí el señor me llamó otra vez a la verdad, ¿no? Dice, mira, ya estabas tú ahí priorizando tu trabajo a tu familia y estabas dispuesto a moverlos a todo para esto y para lo otro, ¿no? Y el señor me llamó otra vez a la verdad, ¿no? Entonces lo tuve claro. Dije, mira, mi principal empresa es mi familia. Mi vocación es ser padre, familia y esposo. Y luego, pues trabajo en esta empresa porque es necesario para vivir en el mundo en que vivimos. Pero esto es una subcontrata. Mi familia, mi empresa, es mi familia. Durante ese tiempo, a ningún jefe le gusta que le digan que no y empezaron un poco a putearle, ¿no? También de sección. Vamos, que te olías que te iban a hacer la cama para tirarte como podías. Y claro, como me hice mía en mis victorias, me aferré a eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacía? Trabajaba el doble, entraba una hora antes, salía una hora después, desconfiando, entré en una neurosis de aprovechar el tiempo. Es más, hasta dejé de fumar para no perder 15 minutos de almuerzo y seguir trabajando. Imagínate hasta qué punto había llegado yo, por miedo a que me quitaran algo que yo creía que había conseguido por mis fuerzas. Y realmente había sido el Señor el que me había puesto esas oportunidades para poder mejorar en mi trabajo. La cuestión está en que en ese momento al final pues entré en un colapso y me dio un pequeño infarto. No es un infarto como tal, pero para que lo entendáis fue parecido, ¿no? Yo estuve durante 2 o 3 años durmiendo 2 horas y media, 3, y luego aparte generando un nerviosismo y una ansiedad muy gorda. Entonces al final mi cuerpo para, tu corazón va muy rápido, Claro. pero y de aquí para abajo me bloqueé y me caí al suelo. Entonces al final consiguieron tranquilizarme con tranquimacines, pinchazo y todo esto, y cuando lo consiguieron estuve 4 días o 3 días y pico durmiendo 23 horas y media. Vamos, me despertaba para ir al baño y para comer algo de queso, porque se me había olvidado dormir. Entonces, poquito a poquito, con un esfuerzo, aprendí a dormir. Y imagínate que tozudos somos, o que tozudos soy sobre todo, que después de ya dormir 4 horitas dije, ¡buah! Ya puedo volver a la empresa y así que no me quiten el puesto en el que yo he conseguido. Y nada más entrar a la empresa, simplemente el olor me empezó a dar un ataque de pánico. Y me dijeron, oye, esto, el recursos humanos, ¿no? Mira, mira a un psiquiatra o algo, porque esto es culpa tuya. Y yo, no es culpa mía. Digo, pero si habéis sido vosotros que habéis llegado, lo que me habéis puesto este límite, ¿no? Pues no mucha responsabilidad, mucho trabajo y desconfiando de mí y tal, ¿no? Y me dijeron, no, esto es algo de tu casa, ¿qué tal? Entonces me fui, cogí a mi familia, me fui a Granada, me puse a rezar
Y de repente un día me llamaron para trabajar de sacristán en la Catedral de Valencia. Y yo decía, es decir, yo soy católico, tengo fe, todo esto, y cuido mi fe, pero una cosa es eso, otra cosa es jugar en primera división en el sistema de sacerdotes y de alcuria y tal. Y a mí nunca me ha gustado ese mundo. Entonces lo rechacé varias veces, hasta que al final me dijeron, no, chico, ¿ves? Y fui, y me acuerdo que fui con mi currículum diciendo, estos son mis galones, ¿no? Ya esto que soberbia, ¿verdad? Demostrando lo que había conseguido para que no pensaran que yo iba de favores o de... Y cogieron el currículum, lo dejaron y me dijeron, vamos, ¿tú por qué quieres trabajar aquí en la catedral? Y dije, yo no quiero trabajar, me habéis llamado vosotros. Me dijeron, bueno, ¿por qué crees que puedes trabajar en la catedral? Y dije, porque yo sé trabajar y aparte creo que para trabajar en una catedral o una iglesia o para Dios tienes que tener una vocación de estar al servicio, ¿no? Y yo la tengo porque me levanté para ir antes. Entonces, como que el Señor había cerrado el círculo de eso, ¿no? De estar al servicio de Dios de una manera en la que también poder ser padre de familia y poder llevar algo de dinero a casa. Es verdad que no cobro lo mismo que cobraba en la multinacional, ni mucho menos, pero es verdad que tengo una calidad de vida que vale 1000 veces más que tener dinero y tener lujos en ese sentido, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo avisé de que no tenía ni idea de cómo funcionaba esto, no tenía ni idea, y bueno, pues poquito a poquito me empezaron a enseñar y aún sigo aprendiendo, porque muchas veces se me olvidan cositas y cosas nuevas que aparecen que yo pues tengo que aprender de cero. Así que el Señor me invita constantemente todos los días a hacerme humilde y pequeño pues para aprender, ¿no? Con 36 años que tengo. Pero oye, el Señor sabe más. Vale, pues ahora me gustaría hablar un poquillo también de los sacramentos, ¿no? Bueno, yo antes de esta serie justo hice una serie sobre los mandamientos y ahora me gustaría también, pues, tratar los sacramentos, ¿no? Porque también es algo súper importante y que Dios nos los da, pues, para profundizar más en la fe, ¿no? Y en su amor. Exacto, al fin y al cabo un sacramento es... Jesús instituyó los sacramentos para que la Iglesia como física, ¿no? Como diócesis, como estatuto, como diócesis, pueda transmitir su gracia y su amor hacia el mundo, ¿no? Entonces, pues hizo 7 sacramentos, que son el bautismo, te lo voy a decir por orden, ¿vale? Bautismo, confirmación, la Eucaristía, porque es imposible poder comulgar en la Eucaristía si no estás bautizado, ¿de acuerdo? Y confirmado, ¿de acuerdo? La confirmación es la primera comunión, muchas veces, ¿vale? Que es la confirmación de tu fe, porque normalmente el bautismo es las promesas las hacen los padres y padrinos, y cuando ya es adulto tú confirmas lo que tus padres y padrinos prometieron, ¿no? Que es la educación en la fe, tal. La Eucaristía, ¿no? Luego está la confesión, ¿no? El arrepentimiento de tus pecados y la confesión, ¿vale? Luego está la unción de enfermos, ¿vale? Que es la certeza y la creencia de creer que realmente esa unción te sana, ¿no? Y te libra del pecado total, ¿no? Que luego se hace un signo de la cruz con óleo que bendice el obispo en un momento concreto de la Pascua. La orden sacerdotal, que es la más visual, ¿no? Cuando un sacerdote se ordena, porque hasta que se ordena sacerdote hay otros trámites, ¿no? Está el diaconado, está otras cosas, pero la orden sacramental de se hace sacerdote es cuando se impone, el obispo impone las manos, ¿no? Y entonces eso. Y luego el matrimonio. El matrimonio siempre se ha dicho que hay 2 partes, ¿no? Está la celebración, ¿no? Las promesas que se hacen públicamente y que se confirma con el acto de estar en comunión, ¿no? De tener relaciones con tu mujer, ¿no? Ese es el lazo perfecto porque se une lo espiritual y el Señor entra ahí con tu mujer, ¿no? Entonces el Señor está en medio de los dos. Porque tú no estás prometiendo a tu mujer que va a serle fiel, sino le estás prometiendo a Dios que le vas a ser fiel y que le vas a cuidar a ella. Entonces, es muy importante, ¿no? Muy importante. Este anillo no es un compromiso que tengo con mi mujer, es decir, que me podría quitármelo y no estaría siendo infiel. Lo que pasa es que es un recuerdo de la promesa que tengo con mi mujer hacia Dios, ¿vale? Es decir, es un signo visual, ¿vale? Igual que los sacerdotes, de una manera u otra, tienen que llevar lo que es el clériman, por el estatuto 245, creo que es, del derecho canónico, dicen que los sacerdotes tienen que ir en cada región, tienen unas obligaciones, ¿no? Aquí en España, por así decirlo, sería el clériman o una sotana negra. ¿Por qué? Porque es una manera visual de identificar que es un sacerdote que está sacramentado, ¿no? Que es un sacramento, en el cual es imagen de Jesucristo en la tierra.
gracias al sacramento que Dios da, ¿vale? Por lo tanto, nosotros como esposos también somos reflejo de ese amor de Jesucristo y de Dios aquí en la tierra. El bautismo, al fin y al cabo, es la iniciación de la vida cristiana. Y también se borra el pecado original con el cual nacemos. Bueno, que eso también es muy importante. Y es una incorporación a la iglesia. Yo en los bautizos que hacemos en la catedral, siempre que terminan, les digo enhorabuena y bienvenidos, ¿no? Porque es no van a decir, hasta ahora ya eres cristiano. A partir de ahora puedes ser un cristiano pecador, ¿vale? Pero eres un cristiano. Y eso es muy importante, ¿no? Es el mejor regalo, la mejor herencia que le puedes dar a tu hijo. Y no esperar a que él decida, ¿no? Porque a que decida a qué. A que esté condicionado por sus amistades o por su situación o tal. Oye, deja que Jesucristo entre en su vida, que lo contemple, que lo tenga ahí arraigado y que luego él vaya tomando decisiones, ¿no? Al fin y al cabo, la confirmación, la vida de comunión, él confirma eso. Por lo tanto, ya tendrá la oportunidad de eso, ¿no? Pero no le quites algo que el Señor te está dando la oportunidad de que se lo regales tú, ¿no? Es una maravilla. Aparte, luego el padrino tiene la responsabilidad de ser el custodio de la fe del niño. Por lo tanto, está poniendo un ángel de la guarda físico aquí en la tierra. Al fin y al cabo, padrinos viene de segundos padres. Entonces significa que es el custodio de la fe del niño hasta que el niño sea consciente de lo que es la fe, que es la comunión. La catequesis, lo que te están formando para que seas consciente de lo que es la fe, lo que es Dios, el sacramento, la Trinidad, ese tipo, los pecados, mandamientos, ¿no? Y entonces ahí está, ¿no? Entonces, es muy importante, ¿no? La figura del padrino es una figura que está totalmente desvirtuada hoy en día, porque la gente se bautiza más o se toma la comunión más por el convite y la fiesta de después, pero es muy importante, ¿no? Es muy importante. Además, hay un signo muy bonito que es el cirio, ¿no? Que es la luz en el que el padrino, con ese cirio pintadito tan bonito, va el cirio pascual, que está la llama encendida, y lo coge, ¿no? Es el padrino el que mantiene esa llama, ¿no? Porque el niño no puede. Cosa que la comunión es el niño el que entra en procesión al templo con un cirio y lo lleva él. Por lo tanto, significa de que él ya es responsable, ya tiene la madurez suficiente para saber qué tiene en las manos, ¿no? Es el momento de comulgar. Es una maravilla, la verdad es que es el mejor regalo que podemos darle a los niños. La verdad que sí. Luego también me gustaría mucho también hablarte sobre cosas de la iglesia, que yo si no he estado toda la vida, hasta que no sé, sacristán, yo no sabía por qué se llamaba de esa manera o qué función tenía. Al fin y al cabo, por ejemplo, cuando yo te digo la palabra en la cuenta de Soy Sacristán, puedes ver que hago vídeos de estos, ¿no? En un minuto y poco, explicando de manera rápida esto, ¿no? Por ejemplo, yo a ti te pregunto qué es un ambón, ¿a ti qué se te ocurriría por la cabeza? Pues no sé, desde... A ver, yo por qué lo sé, pero claro. ¿Has visto el contenido? No, pero es verdad que hay gente que... tanto. Yo recuerdo que me decía, Jacob, deja esto en el ambón. Y yo decía, ostras, ¿qué es eso? ¿Sabes? La mesita esa que se llama, esa presentación se llama credencia. Y viene de la palabra latina credere, que significa confiar. Por lo tanto, ya entiendes un poquito qué significa esa mesa y por qué se llama credencia y no ambón o no reclinatorio, lo que sea. ¿Por qué? Porque esa mesa lateral o una repisita que está apoyada en lo que es la pared, donde tú confías en dejar todos los vasos sagrados para que luego la celebración de la Eucaristía funcione perfectamente. ¿Vale? Es decir, tienes una mesa sólida, rígida, ¿vale? En la que tú puedes poner el cáliz, puedes poner el copón, puedes poner purificadores, cosas importantes de la celebración, ¿no? Para que tú confías en ese sitio para que lo sostenga, ¿de acuerdo? Y luego tiene una segunda función que para mí es de las más importantes, y es que lo que hace es despejar lo que es el altar mayor. El altar, al fin y al cabo, entre los cirios, que luego os explicaré si queréis en qué funciona y por qué hay diferencias de los cirios. Cuanta más cosas hay en el altar, más fácil tiene la persona que va a misa o el propio sacerdote en distraerse con cosas. Entonces tiene que ver lo mínimo posible para que no haya ningún tipo de distracción y podamos dedicarle toda nuestra atención a lo que es el sacramento, ¿no? del sacramento, ¿no? En el momento que el cuerpo se convierte, ¿no? O estar escuchando en lo que es en el ambón en la palabra de Dios, ¿no? Entonces, si hay muchas cosas que distraen, pues es difícil. Ya os preguntaréis, ¿qué significa ambón? Hagan soltar así de plan pum y no sabemos lo que significa. Pues mira, el ambón es otra de esas cosas que la tenemos enfrente de nuestra cara constantemente y no sabemos ni siquiera cómo se llama. Se llama ambón, viene la palabra griega que significa lugar al que se sube. Ese es el lugar en el que está normalmente a la izquierda de lo que es el altar mayor, ¿vale? De manera tradicional, aunque realmente no hay ninguna ley escrita que tenga que estar ahí.
Y es el lugar en el que se lee las lecturas, los salmos responsoriales, se hacen los homilías, se hacen lo que son las oraciones de los fieles, preces, ¿vale? Y en Pascua, el pregón pascual. Es ese sitio que está muy elevado, que hay una pequeña altura donde tú te subes a hablar. Y es un lugar perfecto para que la gente te vea desde el final del templo, te pueda ver y te pueda escuchar. Hoy en día tenemos micrófonos, pero en aquella época, hace muchos años, no. Entonces, es muy importante, ¿no? Este lugar, este ambón es muy importante. Yo siempre lo digo, ¿no? Hago una comparación. Si en tu historia, en tu día a día, el ambón, ¿qué sería? ¿Qué sería ese lugar donde tú te subes para hablar y darle importancia a lo que dices? Oye, en mi matrimonio muchas veces el ambón puede ser la mesa de comer, ¿no? Un lugar importante en el que tenemos conversaciones importantes, serias, ¿no? O el dormitorio, que no solo se usa para hacer el amor y para dormir, sino también para sacar temas importantes. Por lo tanto, tengo que cuidar mucho cómo digo y dónde digo las cosas. Por ejemplo, si quiero hablar un tema delicado e importante sobre mi hijo, no lo voy a hacer mientras que estoy en la feria o estoy cambiando pañales. No, ay, escúchame esto, tal. No, hay un lugar concreto para darle importancia a las cosas, ¿no? Pues el ambón es eso, ¿no? Un lugar específico, especial. Anteriormente, la iglesia daba mucho cuidado a quien subía al ambón. No podía subir cualquier persona. Entonces, antes solo podían subir los ministros de la palabra. Y eran unas personas que se formaban en el seminario o se les formaba para poder predicar bien y poder leer bien, ¿no? Porque muchas veces en la catedral nos ha pasado, ¿no? Que confiamos en, hoy puedo leer, y luego vemos a una persona adulta y decimos que sí, y luego nos ha hecho ahí unos desmadres que hemos dicho, madre mía, tierra, trágame, porque está aquí interpretando de, y el Señor dice, y dices, estás haciendo el ridículo, ¿no? O gente que es tartaja, ¿no? Y que no pasa nada que sea tartaja, pero si no sabes leer con fluidez, estamos hablando de la palabra de Dios. Hay que saber cómo pronunciarla, cómo dirigirte, cómo tener los tiempos, ¿no? A mí me costó mucho, ¿eh? Nada más entrar a la catedral fue de las primeras cosas que más me costaba, porque yo soy un poco tartamudo, entonces cuando me pongo nervioso me atasco, ¿no? Entonces luego yo me acuerdo de ir a clases para leer bien y poder proclamar bien, porque no estás diciendo cualquier cosa, estás diciendo palabra de Dios. Ten cuidado. Y hay gente que a lo mejor tú no sabes la realidad que tienes delante. Y a lo mejor uno está necesitado de ver esa palabra. Así que tienes que ir con mucho cuidado, tienes que entonar bien las cosas, los puntos, darles el tiempo que tienen, las comas, ¿no? Es decir, no puedes atropellarte mientras que lees. En tu casa lo que quieras, pero cuando hablas de la palabra de Dios hay que ir con cuidado, ¿no? Entonces, son cositas que cuando uno conoce el significado y de dónde viene, le da la importancia que tiene. Entonces, entiendes un poquito el por qué hay cosas que nunca cambian en la iglesia, porque tienen un porqué, no es porque sí. Y eso es muy importante. Pues mi cuenta va un poquito por ahí, de cosas que yo he ido descubriendo desde que trabajo en la catedral, que me hago preguntas de, oye, ¿esto por qué? Pues oye, si yo me lo pregunto y llevo toda mi vida mucho tiempo en la iglesia, seguramente habrá gente que estará como yo. Y luego hay mucha gente que no tiene fe o que no es creyente, que a lo mejor ese tipo de cosas le puede ayudar a quitarse juicios y a entender un poquito cómo funciona la iglesia y sus costumbres y sus tradiciones. Y eso se va a utilizar, hablar de Dios a la gente que no conoce a Dios. Entonces no puedo utilizar un lenguaje cristiano al 100%, cuando lo que yo intento es no convertir, sino que el Señor llegue a esas personas. Por lo tanto, tengo que modificar mi comportamiento, no con ellos, sino mi manera de hablar. Tengo que modificarla, tengo que acercarme a ellos, tengo que simplificar las cosas. No tengo que ir de entendido, tengo que ayudar al otro que lo entienda, ¿vale? Y con esto pasa lo mismo con las vestiduras de los sacerdotes. Muchas veces dicen, no, es que la iglesia, ya ves tú qué necesidad hay de que tengan una casulla de diferentes colores, o esto, lo otro y tal, y por qué tanta adornación, y por qué los papas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué el papa tiene una cruz pectoral aquí gigantesca? No sé cuándo, no puede ser una más pequeñita. Es que al final la iglesia va siempre, ¿no? Yo lo he escuchado muchas veces, ¿no? De que va de humilde, pero luego todos son cosas así estrambóticas y grandes y visuales. Pero es que, claro, es muy fácil pensar así si no entiendes qué significa cada cosa. Voy a poner un ejemplo. La cruz pectoral, esa cruz grande que lleva el Papa, los obispos y los cardenales, ¿de acuerdo?
Los obispos cardenales son aquellos que tienen aquí un gorrito, ¿de acuerdo? Si el gorrito es así moradito, son obispos. Y si son rojos, son cardenales, ¿vale? Para que diferenciemos. Y luego está, si es blanco, es el papa, ¿de acuerdo? Entonces, la cruz pectoral representa el peso de su responsabilidad. Es decir, si fuera una cruz pequeñita, se podría esconder. Entonces podrías esconder lo que tú eres. Sí, soy cura, pero no tengo ningún tipo de responsabilidad. No, no. Bien grande. Para que todo el mundo sepa, ¿me entiendes? Es como un chaleco reflectante cuando tienes un accidente. ¿Sabes? Es decir, que me vean. Que vean que no soy un... Que sí, soy sacerdote, pero es que aparte tengo una responsabilidad muy importante. Cuanto más grande es la cruz, más responsabilidad, ¿no? Y es una manera de manera física de que él note ese peso de esa responsabilidad y que los demás identifiquen de quién es, ¿vale? Porque anteriormente, hace muchos años, la gente no sabía leer, era muy inculta. Entonces se enseñaba a la gente mediante los signos visuales. Entonces, ese signo es un signo visual para ver. Es un signo visual para saber qué es eso o quién es. Luego te puedes saber si es o no, más, cómo se llama, pero por lo menos sabes que es importante. Entonces, si tú entras en un templo y ves a un sacerdote con una cruz así, con un gorro así, tipo así, o con un gorrito, con un bonete pequeñito aquí atrás, esa celebración no es una celebración más. Esa es más importante porque está el obispo o un cardenal. Son pequeñas cositas. Y no tienes por qué ser católico, cristiano ni practicante, pero te ayudará a saber dónde, lo que entras y saber identificar qué estás haciendo o dónde estás. Otra cosa que me gusta mucho explicar es el cíngulo. El cíngulo es ese cordón que se ata hasta el alba, que es una vestidura blanca, normalmente de una sola pieza, que representa la limpieza y la pureza, ¿vale? Que es lo que Jesucristo llevaba, ¿vale? Cuando estuvo crucificado llevaba una alba, una blanca, ¿vale? Sin costuras, como dice en la Sagrada Escritura. O sea, donde se ponen ese alba de empezar, ¿vale? Y se la atan con un cíngulo, un cordón, un trozo de cuerda, con una borla al final, en los extremos, en los que representa la castidad. Significa que tanto los sacerdotes, seminaristas, diáconos, se atan con esa cuerda para hacer visual y que ellos recuerden la castidad que tienen que tener de cintura para abajo. No se lo ponen aquí ni aquí, se lo ponen en la cintura para que sean castos, ¿no? Y luego también hay muchas vertientes, y a mí me gustaría pensarlo también, me gusta mucho pensarlo, que lo que es el cíngulo recuerda también el látigo en el que fue pegado Jesucristo, ¿no? Eso me gustaría comprobarlo. Hay muchas versiones y muchas fuentes, ¿no? Pero dicen que la medida de lo que es el cíngulo es la medida del látigo en el que el Señor fue flagelado. Es muy visual, pero la verdad es que es bonito, ¿no? Que un sacerdote, cuando se ponga, cuando un diácono o un seminarista se pone el cíngulo que recuerde esto, pues está recordando de que no se está poniendo una corona de un rey, sino se está poniendo algo en el que te está diciendo que tienes que ser casto y luego un arma en el que se le hizo daño a Jesucristo. Es muy importante y a mí me gusta mucho pensar eso, ¿no? Y luego, por ejemplo, hay una cosa que también está muy bien, que es la estola. La estola es esto de aquí que se pone aquí, ¿vale? Los sacerdotes de los hombros, que representa la autoridad ministerial, ¿vale? Es decir, es un vínculo con Jesucristo y en el que con eso estás diciendo a la gente de que tienes una autoridad en la iglesia, ¿vale? Por eso los diáconos no la llevan encima, sino la llevan de lado, ¿vale? Porque tienen un peso, pero no tienen tanto, ¿de acuerdo? Tienen, por así decirlo, un 50% de autoridad, cosa que los sacerdotes la tienen por completo. Y muchas veces también recuerda a ese cordero, ¿no? En el que Jesucristo llevaba a ese cordero perdido. Hay una cosa que me gustó mucho, que a mí me gusta preguntarme muchas cosas, ¿no? Digo, y oye, ¿y un sacerdote puede hacer misa normal o tal o cual, o puede confesar de civil? Y creo estar completamente seguro de esto, de que el alba, la casulla, el cíngulo, la cruz pectoral, este tipo de cosas no son esenciales, son importantes, pero lo que sí que es importante es lo que es la estola. La estola sí que es algo casi obligatorio para la confesión y para lo que es la Eucaristía, ¿no? Yo muchas veces he visto sacerdotes en la montaña con botas de montaña y sin casulla y sin alba y sin nada, pero sí que llevan la estola en la que se la ponen y pueden hacer lo que es el sacramento de la Eucaristía. Que siempre es de color morado, ¿no? No, tiene diferentes colores. Eso Bueno, también pero es para la algo que tiene... confesión. Claro, para la confesión tiene que ser morado, ¿vale? Y eso es algo que mola mucho porque, aunque no tengas mucha idea,
Si te coges estos 5 tips que te voy a dar ahora mismo, vas a poder diferenciar rápidamente el color que significa, por ejemplo. El blanco representa que es un tiempo de Pascua, Navidad, ¿vale? O fiesta de los santos, ¿no? Es decir, son días importantes. Cuando un cura va de blanco o lleva un alba y la estola es blanca, significa eso, ¿vale? Luego está el rojo, que es cuando se recuerda la vida de un santo mártir, que fue martirizado. Por los discípulos, menos uno, ¿vale? Entonces, cuando se recuerda a un San Pedro o la vida de un santo muy importante, ¿vale? Y fue martirizado, se pone la casulla. La casulla es el poncho este que digo yo de manera vulgar, encima, decorado, ¿vale? Si el poncho, porque es casulla, no poncho, la casulla, si es roja, significa que están haciendo la memoria, el recuerdo de la vida de un santo martirizado, ¿vale? Luego está el verde, que es del tiempo ordinario. El tiempo ordinario es el día a día. Y los morados van el tiempo de penitencia. Por eso, cuando Jesucristo muere en la cruz, van de morado. Y en la confesión es la muerte del pecado, por lo tanto, es el tema medieval, lo que es el este. Son signos visuales para ayudar a la gente a saber qué está haciendo o qué está ocurriendo en cada momento. También hay una cosa que me gustó mucho, que me costó una barbaridad aprendérmelo, porque tengo que estar constantemente cambiándolo, que es el tema de los cirios. Los cirios, en una iglesia a lo mejor más pequeñita, a lo mejor no lo hacen, porque a lo mejor el altar no tiene un espacio suficiente o la economía suficiente esa parroquia para poner tanta variedad de cirios, ¿no? Pero en una catedral, normalmente, tienen que tener varios juegos de cirios y mínimo 8 cirios, ¿vale? Te comento. No, 3, 6, exacto, sí. ¿Por qué? Mira, cuando es tiempo ordinario, cuando van de verde los curas, cuando es el día a día de cualquier cosa, tú en tu casa tienes las luces normales, ¿verdad? Pues en la iglesia hacen lo mismo, ponen solo 2 cirios, ¿de acuerdo? Cuando estás recordando la fiesta cuando es tu cumpleaños, enciendes normalmente las luces normales y luego aparte enciendes cosas extras, las luces para soplar, es como un día importante, pero no el más importante. Entonces enciendes las luces del tiempo ordinario más un plus. Entonces verás en el altar mayor verás 4 cirios, ¿vale? 2 en cada lado. Y luego, cuando son días súper mega importantes, imagínate la Navidad, ¿vale? O un día súper importante en tu familia, ¿no? Entonces enciendes todo, más aparte algo extra. Por ejemplo, en Navidad encendemos las luces a tope, más luego ponemos las luces de decoración, las decoraciones de Navidad, ¿no? Por ejemplo. Tú no te imaginas una Navidad sin luces navideñas. Pues es un poco, por así decirlo, es lo mismo. Entonces la iglesia hace lo mismo. Cuando se va a hacer una fiesta obligatoria súper mega importante, ¿vale? Pone 6 cirios. Todos los domingos verás 6 cirios, porque el domingo es el día del Señor. Qué mejor día que ese. Entonces, a tope, siempre a tope, ¿vale? Cuando estamos recordando la vida de un santo o de un mártir o de un beato, de alguien importante, y la iglesia quiere recordar su historia, ¿vale? Pondremos 4 cirios como si fuera un cumpleaños, ¿de acuerdo? Y si es el día normal, día a día, 2 cirios. Pero dirás, oye, yo he visto a veces que he visto hasta 7 cirios y 8 cirios en un altar. Es verdad. Siempre y cuando sea fiesta, ¿vale? Y venga el obispo titular, no obispo auxiliar, no, el obispo titular de tu diócesis, se pondrá un 7º cirio, de diferente tamaño, si puede ser, porque representa una autoridad importante y una responsabilidad importante, ¿vale? Entonces harán 7 cirios, ¿de acuerdo? Pero en el momento que se va el obispo, se quita y se sigue manteniendo los 3 cirios, ¿de acuerdo? Pero en Pascua, por ejemplo, hoy estamos en la semana quinta, la quinta semana de Pascua. Entonces tenemos el cirio pascual. El cirio pascual representa que ha resucitado el Señor, que estamos en tiempo de Pascua, en tiempo de alegría, ¿no? Por lo tanto, el cirio pascual está siempre encendido, uno, más si es un domingo, los 3 cirios, más, si el obispo, un octavo. Tendríamos 8 cirios encendidos en un domingo que presida el obispo titular. Es una manera visual de cuando tú entras en una iglesia, en una catedral, decir 6 cirios es una misa muy importante, es una misa importante. Si solo ves 2, es una misa normal el día a día. Pero si ves 8 cirios, dices, ¡guau! Esto es la repera. Por lo tanto, oye, si no tienes mucha fe, sé lo más respetuoso posible, ¿vale? Siempre cuando entres en un templo, pero por lo menos sé consciente de que eso significa algo que tú, pues ya sabes. Y así, oye, es mejor saber que conocer, ¿no? Así es. Pues eso es lo que te digo yo en redes sociales.
a simplificar las cosas y dar una perspectiva mucho más visual para que la gente entienda las cosas cotidianas y del día a día. Wow, o sea, de verdad, o sea, he aprendido mucho, ¿eh? O sea, yo realmente, o sea, soy católico, obviamente, pero estas cosas como que nunca me he parado a pensarlas, ¿no? Los cirios, las vestiduras del sacerdote sí que pues me fijo más, ¿no? Pero el tema de los cirios es algo que no tenía ni idea, ¿eh? Y mira, Me ayudó un la poco, verdad es hasta que que me echaban la bronca constantemente de por qué los había puesto mal. Entonces, claro, digo, pero ¿qué tiene que ver? No, no, es que esto significa. Yo, vale. habrás tenido pesadillas con los cirios, ¿no? Y no con los curas, porque se enfadaba conmigo, claro. Pero sí, ella tenía chuletas. Si es fiesta, tal. Si es memoria, tal. Si es memoria libre, esto. Si es memoria opcional, esto. Esto, luego tal. Pero si es santo, pero si encima es mártir, esto. Luego tal. Bueno. Y yo Un lío. entré en la catedral y decir, a ver, vamos a ver, ¿hoy qué día es? Fiesta. Pues fiesta, 6 cirios, vale. Y luego aparte tendrán que llevar casulla los canónigos cantores porque es un día importante y esto. Al principio, oye, pues Vale. cuando no es tu ámbito, pues tienes que aprender de alguna manera, oye. Y hoy a Claro. veces me equivoco, imagínate. Hombre, Pero normal bueno, lo equivocarse, es importante normal. es, lo importante es esto, ¿no? De que la iglesia no hace las cosas porque sí, o por gusto, o por manía, o por placer, o para demostrar que tiene poderío, no, sino que lo hace por una manera muy importante, que es evangelizar, de manera con los signos, ¿no? Y creo Hmm. que eso es así, ¿no? Quiero decir, hoy en día evangelizas más siendo virgen en el 2025 que dando una catequesis maravillosa. Es un signo Tal visual cual. lo que realmente llega a las personas, ¿no? Porque dice, esto, no sé qué, o esto, o ves a una familia de 5 hijos o con 3 hijos, pero ves que la madre pues intenta pues hablarles con autoridad, pero con cariño, ¿no? Y tal. O ves que se esfuerza en ser una buena madre, ¿no? Y que no le niega de su maternidad y tal, o de su paternidad. Pues en esos signos es realmente cuando se hace presente el Señor. De manera visual, ¿no? Entonces, creo que tenemos que tener signos todos los días para tener a Dios presente. A mí siempre me han dicho lo siguiente, que cuando tú te persignas, es un acto muy importante y muy bonito. ¿Tú sabes lo que significa persignarse? Una cosa es santiguarse y otra cosa es persignarse. Yo no tenía idea cómo se llamaba eso. Santiguarse es, no me Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, santiguarte, ¿vale? Te santiguas, Hmm. ¿vale? Luego persignarse es ¿vale? La mente, la boca, el corazón y el cuerpo entero. Entonces, te persignas y luego te santiguas. Y una manera muy fácil y visual para entender lo que significa es lo siguiente. Esto significa de que Dios tiene que estar en tu pensamiento. El Señor tiene que estar en tu palabra. El Señor tiene que estar en tu corazón y en todo tu cuerpo, porque tú eres templo del Señor. Con esta manera tan sencilla entenderás que es tan importante ser conocedor de la palabra y la escritura de Dios, lo tienes en su cabeza, ser conocedor de los mandamientos, ser conocedor de la historia, ser conocedor del evangelio, que representa, tal. Pero qué importante es tenerlo siempre en la boca. Un cristiano tiene que hablar de Dios, igual que un enamorado habla de su novia. O un trabajador habla de su trabajo. ¿Me entiendes? Luego en tu corazón tienes que desear estar con él, con el Señor, con Jesucristo. Tienes que tener ese deseo. Tienes que querer ser santo. Aunque parezca imposible, pero no lo es. Es accesible. Llevo haciendo un santo un minuto mucho tiempo y no he visto aún ningún santo que sea calcado al otro. Todos son diferentes en su autenticidad, en su manera de ser. Por lo tanto, significa que tú, en tu autenticidad, si te acercas lo suficientemente a Dios, el Señor te hará santo. Que al fin y al cabo, santo es ser un reflejo de Dios aquí en el mundo. Y que luego la iglesia te lo certifica. ¿Vale? Pero es importante eso, ¿no? Y luego ser consciente de que tu templo, que tú eres templo de Dios, tú eres una iglesia andante. Qué importante es cuidar tu templo. Qué importante es cuidarte a ti, tu cuerpo, tu virginidad. Es lo más esencial. Es imposible que puedas amar al prójimo como a ti mismo si no sabes amarte a ti primero. Y de ahí está el Hmm. luchar por tu virginidad o luchar por ser casto. Luego en el matrimonio no hay nada escrito, pero tienes que ser custodio de tu cuerpo, es ser custodio de lo más importante, que es Dios, ¿sabes? Por lo tanto, cuídalo, protégelo. No solo lo pongas bonito para el mundo con tantos filmes, gimnasios y cosas y redes sociales y tal. No. Lo importante es que tu cuerpo tiene que estar sano, pero tienes que cuidarlo y respetarlo en todos sus aspectos. No solo para dar envidia o para gustar de ti mismo. Entonces, ahí Así está, es. ¿no? Realmente lo maravilloso de esto, que con los signos se aprende
y te recuerda constantemente que Dios está en ti. Si tú quieres, Sí, porque Él va a estar igual. claro, o sea, tienes que aceptarle. Pero sí, sí, sí. Entonces, al joven que está escuchando esto, ya para finalizar este episodio, que quizá no está como te pasó a ti, como me pasa a mí, como nos pasa a todos, ¿no? Que quizá, o sea, no se cree su amor, ¿no? No se cree que Dios está en su vida. ¿Qué le dirías a ese joven, ¿no? Que quizá no quiere saber nada de Dios. Yo le diría a este joven, a cualquier joven, o adulto incluso también, ¿no? Que puede ser gente que esté rebotada con la iglesia porque tiene una mala experiencia o Mm. lo que sea, ¿no? Posiblemente pues que no tiene la educación suficiente o no tiene un acercamiento a Dios, que es que a veces tienes que tener un acercamiento a Dios. Desde a mí yo tengo la necesidad de dar gracias a Dios constantemente porque he notado que el Señor me ha salvado. No es una cosa que Mm. yo me he imaginado, no, lo he sentido, por lo tanto, es algo así, pero también me he puesto a tiro. Lo que te quiero decir con esto es que si tienes dudas de si Dios, la iglesia o tal y cual, te propongo lo siguiente. Primero, cuida tu virginidad. Cuida mucho tu castidad y tu virginidad. Cuídala todo lo que puedas. Protégela. Hasta de aquel que dice que te quiere. Olvídate. Si te quiere, te respetará. Y te cuidará. Y cuidará aquello que tú quieres respetar y cuidar. ¿Vale? Eso una. Dos, haz algo radical. Quiero decir, ¿crees que Dios existe? Coge y vete de misión. Vete a un sitio pobre, vete a tu diócesis y dices, quiero irme de misión con vosotros a donde sea, a Zambia, a no sé dónde, a dar comida a los pobres. Haz algo, ¿vale? No te quedes solo en el prejuicio y en el juicio, sino muévete. Porque te digo una cosa, y lo digo por mi experiencia. Si quieres tener una vida intensa, interesante y con mogollón y con muchísima alegría, pregúntale a Dios, Dios, ¿qué quieres que haga hoy? Pero no solo lo digas y te calles, ¿no? Es decir, no mandes solo el mensajito y luego apagas el teléfono. No, no. Manda el mensaje y estate pendiente. ¿Cómo? Pues teniendo la batería a tope, teniendo el sonido del móvil y teniéndolo cerca. Y luego tú estando pendiente. Por lo tanto, pídele cualquier cosa a Dios. Pero una cosa fuerte, ¿vale? Y luego, acércate a la palabra de Dios. Da igual que sea, de manera presencial que a distancia. Pues si iglesia todos los días, te lo recomiendo porque te va a dignificar y te va a distraer, y no te va a distraer. Ves a la iglesia, ves a misa todos los días, durante un tiempo hasta que eso se confirme o te dé una respuesta. O en tu casa, pero todos los días te despiertas una hora antes de ir a trabajar o estudiar y te pones a rezar los laudes de el Evangelio y de todo el de hoy, pero todos los días. ¿Eh? Y luego, segundo, eh, espera, ¿no? Espera en el Señor. No seas impaciente. No esperes tener 20, 10 años o 15 años de hacer lo que te salga a narices juzgándolo y tal y cual, y luego no seas tan impaciente de solo esperar 2 o 3 días. No, no. Todo tiene su tiempo. Pero en ese tiempo el Señor va a actuar en ti. Pero créetelo, aunque sea para ponerle a prueba, ponle a prueba. Enfádate con Dios, sé un hijo, actúa como hijo, no como alguien experto en. No, no. Dios es tu padre. Lo que pasa es que a lo mejor aún no has llegado a ese concepto, pero Dios actúa como padre. Por lo tanto, tú actúa como hijo. Yo tengo un hijo de 2 años y medio y no para de chillarme, papá, no sé qué, sé cuántos, agua, esto, coge los juguetes y los tira. Por lo tanto, se enfada y llora y grita. Oye, ¿y un padre qué hace? ¿Le pega o se enfada más o le grita más? No, un padre se agacha e intenta entenderlo y luego le da lo que necesita. Pues actúa como hijo, enfádate, llora, exige a Jesucristo, claro que sí, enfádate, pero no te alejes de su palabra. Es lo que yo siempre digo, no te acerques a la palabra de Dios, porque eso es lo que te va a dar, la respuesta va a entrar por ahí. Es el canal de comunicación que tienes con él. Igual que tú tienes una novia o tienes una relación con tus padres, la oración viene de relación. Por lo tanto, si no rezas o no tienes un tiempo de oración con él y con Dios, ¿cómo vas a poder hablar con él? Tú le estás gritando, pero luego estás así. ¿De qué sirve? Y muchas veces no hace falta ni hacer ni rezar. Yo muchas veces estoy tan cansado de tantas misas, a veces hago 8 misas al día, que llego agobiado y cansado de tanta palabra y tanto todo, ¿no? Y lo que hago es simplemente me voy al Santísimo, a la exposición del Santísimo, y me quedo 10 minutos mirándolo, ¿no? Ya está, mi cabeza la desconecto y simplemente pierdo un tiempo en el Señor. Puede parecer que sea una pérdida de tiempo, pero no lo es. Igual que me quedo embobado viendo a mis hijos dormir y me quedo embobado cuando mi mujer se peina en el baño, pues también me puedo quedar embobado mirando a Dios que me ha dado la vida.
y encima me ha salvado de varias veces de ella. Por lo tanto, esas 3 cosas. Ponle a prueba, haz algo al respecto, vete de misión, haz algo, no le quedes parado, y luego espera en el Señor. Aunque sea en silencio, pero espera. Increíble, o sea, los mejores tips que he oído. Y no, es que yo creo que yo creo que lo que dices ahí tiene mucha razón, ¿no? O sea, el ponerse a tiro, ¿no? No quedarse en el prejuicio. Pero bueno, yo creo que también nos ha pasado a todos. Es un camino, y lo que hemos dicho al principio, un camino lento y que lo lleva el Señor. Pero bueno, yo creo que hasta aquí suficiente. Pienso que el Señor nos ha regalado un episodiazo para terminar esta serie. Yo he aprendido mucho, la verdad, y eso ya me voy con eso. Y pues nada, o sea, agradecerte, Jacob, por estar aquí, por pasarte un rato. Y también pues al Señor, ¿no? Por juntarnos para hacer este episodio. Y nada, pues si quieres decir algo a la audiencia antes de despedir, pues adelante. Simplemente decir que la evangelización empieza por la amistad. Si no tienes la naturalidad y la relación de ser a un amigo con tu desconocido, es imposible que puedas hablar de Dios y de su amor. Así que, aunque Adrián lo conozca de estar hablando por WhatsApp poco tiempo, lo considero hermano y amigo en la fe. Por lo tanto, por eso esta naturalidad de poder hablar de algo que nos une, ¿no? Que es Dios, ¿no? Y luego, pues nada, deciros simplemente que os espero también en mi canal de Instagram, ¿no? Que se llama Soy Sacristán, en el que, oye, cualquier pregunta, cualquier duda que tengáis, también podéis hacerla y yo buscaré la manera de explicarla de manera que no entienda a todo el mundo. Y nada, que recéis por mí, por favor, porque, oye, soy un pecador como siempre y que este pecador está enamorado de Dios y lo que quiere hacer es simplemente dar gracias hablando bien de Él. Nada más, nada menos. Y si encima aprendemos un poquito, pues mejor. Así que, Adrián, muchas gracias por esta oportunidad, por conocernos y sigue con tu camino, tío, que esto que el Señor lo va a agradecer, seguro lo está haciendo ya, y que sea todo puro y para el Señor. No nos olvidemos que esto no es para gloria nuestra, sino al revés. Nosotros no ganamos nada con esto, ni dinero, ni fama, ni nada. Perdemos mucho tiempo para hablar de Dios, igual que otros pierden tiempo en hablar de fútbol o de ciencia o de otras política o lo que sea. Nosotros hablamos de lo que nos gusta, de lo que nos enamora, y cuando sabes que hay un tesoro ahí, es imposible que callártelo. Yo lo quiero compartir porque a mí me ha salvado la vida y quiero lo mismo para ti. Así que no seas orgulloso y da un pasito y luego mantente en él. Aunque luego te caigas, pero te mantienes en él y verás como poquito a poquito el Señor va cambiando tu historia. Y el Señor te pone herramientas como Adrián Ibáñez en el canal de YouTube, Jesús aquí está en Instagram y en otros sitios, pues el Señor te va poniendo pequeñas herramientas para que te acerques a Dios. Una cosa es lo que hacemos Adrián y yo, que es como un anzuelo, un gancho, pero realmente lo importante se hace en el templo, en la Eucaristía, en la confesión, en los sacramentos. Ahí es donde realmente el Señor se hace presente todos los días. Y no podemos olvidar nunca esto, ¿no? Esto es un enganche. Adrián y yo somos pescadores de hombres, nada más. Pero luego hay que ir a donde hay que ir, que es el templo. No nos olvidemos, ¿vale? Así que con eso y mucho más, un fuerte abrazo y la paz. Pues nada, dejo las redes sociales de Soy Sacristán aquí abajo, ¿vale? Y pues eso, a preguntarle, también pues a visitar su contenido y eso, y apoyarlo muchísimo porque al fin y al cabo es lo que dice él, ¿no? Somos puente, o sea, entre Dios y los jóvenes, adultos y todos aquellos, ¿no? Y todas las personas. Así que nada, dicho esto, nos despedimos. Espero que os haya gustado este episodio, esta serie, y nos vamos viendo pues en nuevos proyectos. Así que nada, un placer y nos vemos. Chao.